Hay algo que Wano hace raro desde muy temprano, y no tiene que ver ni con Kaido ni con la guerra. Tiene que ver con los personajes, porque por momentos los ves ahí, haciendo lo que siempre han hecho, pero la sensación ya no es la misma. Siguen siendo ellos, pero algo no termina de encajar. Una de las primeras cosas que vuelven extraño a Wano no es Kaido, ni Orochi, ni siquiera el exceso de personajes. Es algo más delicado, la sensación de que varios personajes siguen estando presentes, pero ya no pesan igual. Y eso, en una historia como One Piece, es gravísimo. Porque si algo hizo grande a esta serie durante décadas, no fue solo su construcción de mundos, ni sus misterios. Fue que cada isla, por más rara o fantástica que fuera, terminaba funcionando porque los personajes seguían sintiéndose profundamente ellos mismos. Luffy podía entrar a un reino en guerra, a una isla flotante, a una prisión submarina o a una ciudad dividida por el agua, y aún así había una continuidad emocional clarísima. Podías creer en él, podías creer en Nami, podías creer en Robin, en Sanji, en Zoro. Cambiaban de ropa, de contexto, de enemigos, pero no de centro moral. En Wano, en cambio, empieza a aparecer una sensación rarísima. Los ves actuar, los ves pelear, los ves hablar, pero a veces sientes que algo se movió, como si siguieran siendo ellos en la superficie, pero no del todo en el fondo. Y eso tiene mucho que ver con una cosa muy vieja en la historia humana. La máscara. Las sociedades rígidas siempre han exigido máscaras. En el Japón de Tokugawa, durante el periodo Edo, el cual es el periodo donde está basado la isla de Wano, el orden social fue congelado de forma oficial, con una jerarquía muy estricta entre guerreros, campesinos, artesanos y comerciantes, y una movilidad social muy restringida. Esa estabilidad tuvo un costo. Cada quien tenía un papel, un lugar o una conducta esperada. La paz no solo se mantenía con fuerza, también se mantenía con actuación social. Incluso el aislamiento conocido como Sakoku no fue solo una política exterior, sino una manera de proteger un orden interno que temía lo que venía de fuera, y también lo que podía desordenar desde dentro. Y Wano está lleno de eso. Nombres falsos, identidades cubiertas, roles asumidos, gente actuando un personaje para sobrevivir. No solo los samuráis, no solo los espías, también los propios Mugiwara. Eso en teoría debería enriquecer el arco, y a veces lo hace, pero también produce un efecto curioso. Los personajes entran tanto al teatro de Wano que por momentos parecen absorbidos por él. Luffy, por ejemplo, sigue siendo Luffy. Claro que sigue siendo Luffy. Su impulso, su fuerza, su obsesión por derrotar al tirano siguen ahí, pero en otros arcos, Luffy no solo irrumpía en el conflicto, lo reorganizaba emocionalmente. En Arabasta, en Enies Lobby, en Marineford, en Whole Cake, había algo en su presencia que rompía la lógica del mundo y la sustituía por una verdad más simple y más poderosa. En Enies Lobby, por ejemplo, todo el arco está lleno de cosas grandes. El gobierno mundial, CP9, la persecución, Robin escapando, la culpa, el trauma, la imposibilidad de vivir. Pero cuando Luffy entra de lleno, ordena emocionalmente todo con una idea muy simple. Robin quiere vivir, y nosotros vamos a traerla de vuelta. ¡Hey, Robin!
¡Escucha! ¡No me iré hasta que lo digas! ¡Di que quieres vivir! De pronto, todo ese caos político y narrativo se vuelve una verdad clarísima. Quemar la bandera del gobierno, gritarle a Robin que diga lo que quiere, pelear contra Lucci. Todo gira alrededor de esa decisión. Luffy no solo pelea, le da forma emocional al arco. Hace que el conflicto deje de ser una operación del gobierno y se convierta en una guerra por el derecho de una persona a existir. En Wano, en cambio, Luffy sí es importantísimo, pero durante mucho tiempo no es él quien reorganiza el sentido del arco. El arco ya viene cargando demasiados ejes antes y después de que él entre de lleno. La venganza de los Vainas Rojas, el mito de Oden, la restauración de Momonosuke, la caída de Orochi, la liberación del país, la profecía, la apertura de Wano, Kaido, como muro del futuro, Joy Boy flotando detrás de todo. Luffy entra, pelea, cae, vuelve, se levanta, pero por muchos tramos da la impresión de que él está siendo absorbido por una maquinaria que ya venía funcionando sola. Eso cambia muchísimo la experiencia del espectador, porque Luffy siempre ha sido caos, sí, pero un caos moralmente clarísimo. Y algo parecido pasa con otros. Robin, por ejemplo, siempre ha sido uno de los personajes más delicados de manejar, porque su mera existencia toca el corazón secreto del mundo. Cada vez que Robin entra de verdad en foco, One Piece se vuelve más peligroso, más político, más trágico. Ella carga siglos de silencio sobre el cuerpo. Por eso, en Water 7 y Enies Lobby, su conflicto era devastador. No solo era personal, era una batalla entre la memoria y el poder. Pero en Wano, aunque tiene momentos buenos y una pelea importante, no siempre se siente que el arco aproveche la potencia histórica y emocional que Robin representa. Y eso importa, porque Wano es precisamente un país construido sobre memoria rota, censura, linaje, archivos destruidos, verdad enterrada y relato oficial. Era un territorio ideal para que Robin ardiera con más fuerza. En lugar de eso, a ratos, queda integrada como una pieza funcional del engranaje. No ausente, no inútil, pero sí menos decisiva emocionalmente de lo que podría haber sido. Y sí tiene momentos importantes. Se infiltra, obtiene información, pelea contra Black Maria, termina siendo útil. Pero la diferencia está en esto. En Wano, Robin participa. En Enies Lobby, Robin redefine todo. En Wano, su pelea con Black Maria funciona más como un gran momento de combate y de reivindicación personal. Está bien, incluso tiene fuerza emocional, pero no termina convirtiéndose en una pieza que reorganice el arco alrededor de lo que Robin representa históricamente. Su relación con la memoria prohibida, con la verdad enterrada y con la historia secuestrada del mundo no pesa en Wano con la intensidad que parecía prometer ese escenario. ¡Ay! Y aquí entra una idea muy útil de James Scott. En Los Dominados y el arte de la resistencia, Scott distingue entre lo que el poder obliga a representar en público y lo que queda reprimido, susurrado o escondido en un guión oculto. Su punto es que en las sociedades dominadas no todo se dice frontalmente, mucho se sobrevive actuando, obedeciendo en apariencia, desplazando el verdadero conflicto a otros registros. Wano está lleno de guiones públicos y guiones ocultos. Komurasaki no es Komurasaki. Kyoshiro no es Kyoshiro. Kanjuro interpreta una vida entera. Yamato vive atrapada en una identidad prestada.
Los Vainas Rojas son herederos, fantasmas y actores de una lealtad casi ritual. El problema es que ese gran teatro social, que debería potenciar a los Mugiwara, a veces también los diluye. Porque cuando todos llevan máscara, cuando todos tienen doble fondo, cuando todo el país está construido sobre apariencia y secreto, los protagonistas corren el riesgo de perder claridad en medio de tanta representación. Y esa claridad era una de las grandes virtudes de One Piece, no porque fuera una serie simple, sino porque sabía ser compleja sin perder el pulso humano. Ahí está la diferencia. Una historia puede tener 100 personajes, 20 facciones y 8 conflictos al mismo tiempo, pero si sus protagonistas conservan nitidez interior, el espectador nunca se pierde del todo. El problema empieza cuando el relato crece tanto que ya no ilumina a los personajes, los administra. Eso también se siente en Nami y Sanji, aunque por razones distintas. Nami siempre ha sido mucho más que la chica lista del grupo. Ella es una de las grandes medidoras morales del sufrimiento civil en One Piece. Cuando una isla duele, muchas veces lo entendemos mejor a través de la reacción de Nami, su compasión, su rabia, su vulnerabilidad, su ternura con niños o con víctimas. Es uno de los rostros más humanos de la serie. Un ejemplo clarísimo es Punk Hazard. Ahí, Nami no solo está presente, ella se vuelve uno de los canales principales para sentir el horror humano del lugar. Su reacción con los niños gigantes, su rabia contra Caesar, su forma de proteger a los más vulnerables. Todo eso hace que el arco no se quede en laboratorio raro con experimentos, sino que se vuelva una historia sobre abuso, crueldad y niños convertidos en víctimas. Nami le baja la abstracción al conflicto y lo vuelve humano. En Wano sí hay momentos así. Por ejemplo, cuando se confronta el sufrimiento de Tama, de Toko o de la miseria general del país, Nami tiene destellos de esa sensibilidad. También su momento negándose a traicionar el sueño de Luffy frente a Ulti tiene fuerza emocional. Pero el problema es que Wano está tan cargado de guerra, linajes, profecías, clanes, Oden, Momo, Kaido, Orochi, Onigashima, el amanecer y el mito del país, que esa dimensión más íntima y humana no siempre permanece al frente. Y Sanji arrastra otro problema. Después de Whole Cake Island, uno esperaría un reacomodo más fino de su sensibilidad, de su orgullo, de su conflicto con el linaje, de su relación con el cuerpo y con su propia masculinidad. Porque Whole Cake no fue solo una aventura suya, fue una disección de su humillación, de su nobleza y de su trauma familiar. 一つ聞いていいか。海の親ってそんなに偉えのか。お前はあいつに。Y en Wano sí hay material para eso, sobre todo con todo lo relacionado a su cuerpo y a la activación de los cambios genéticos tras usar el Raid Suit. あいつらと同じ力が目覚めたんじゃねえよな。 Ahí había una idea buenísima, que Sanji empezara a temer convertirse en lo mismo que odia, en alguien emocionalmente mutilado como sus hermanos. Ese momento donde le pide a Zoro que lo mate si deja de ser él mismo es, de hecho, de lo mejor que tiene Sanji en Wano, porque toca directo su miedo más profundo, no perder una pelea, sino perder su humanidad. だが決着の後、もし俺が正気じゃなかったら。お前が俺を殺せ。 Pero también ahí está el límite, porque esa línea promete muchísimo, y luego
no siempre se desarrolla con toda la profundidad que parecía merecer. El conflicto aparece, pega fuerte, tiene escenas potentes, pero no termina ocupando el arco con la misma densidad emocional que tuvo en Whole Cake. En vez de convertirse en una exploración larga y compleja de su identidad, muchas veces queda subordinado a la dinámica general de la guerra y al ritmo de los combates. Ahí entra otra referencia que me parece muy útil. Karl Polanyi decía en La Gran Transformación que durante la modernidad industrial muchas relaciones humanas dejaron de estar incrustadas en el tejido social para quedar subordinadas a una lógica más fría, más abstracta, más funcional. Dicho simple, cuando un sistema crece demasiado, empieza a tratar personas, tierra y vida como piezas del mecanismo, y salvando todas las distancias, algo parecido se siente por momentos en Wano. No porque Oda vea a sus personajes como objetos, obvio, sino porque el arco, por su escala gigantesca, a veces parece moverlos como funciones dentro de una maquinaria inmensa. El heredero, la princesa, el traidor, el dragón, el dios, el mártir, el monstruo, la espada, la profecía, la sangre, el apellido. Todo eso puede ser épico, y muchas veces lo es, pero también puede generar una sensación de extrañamiento, la de estar viendo personajes que ya no respiran con la misma libertad que antes. Incluso Zoro, que en teoría tenía en Wano uno de los terrenos más fértiles para explotar su identidad guerrera, su vínculo con la espada, su posible conexión con el país y su ética del combate, termina dejando una sensación extraña. Tiene presencia, tiene momentos brutales, tiene imagen, pero la pregunta no es si Zoro se vio bien, la pregunta es si Wano lo convirtió en alguien más profundo, o si solo lo volvió más mítico en la superficie, porque no es lo mismo agrandar a un personaje que desarrollarlo, y Wano muchas veces prefiere lo primero. Ese es el gran punto. El problema no es que los personajes hagan cosas incorrectas, ni que todos estén mal escritos, ni mucho menos que dejen de importar. El problema es más sutil y por eso más interesante. En Wano, varios personajes siguen cumpliendo su función, pero dejan una sensación más débil de intimidad, de continuidad, de centro interno. Y cuando eso pasa, la serie empieza a sentirse extraña. Benedict Anderson, en Comunidades Imaginadas, explicaba que una nación existe porque mucha gente, sin conocerse personalmente, logra imaginar una pertenencia compartida. Ese tejido invisible hace que una comunidad se sienta real. Con One Piece pasa algo parecido. Después de tantos años, nosotros también habitamos una comunidad imaginada. Sabemos quién es Luffy, qué representa Robin, por qué Sanji duele, por qué Nami importa, por qué Zoro pesa. No necesitamos que nos los expliquen de cero en cada arco. Ya vivimos con ellos. Por eso, cuando un arco tan grande como Wano altera esa familiaridad emocional, el espectador lo nota enseguida. Tal vez no siempre puede explicarlo. Tal vez lo resume diciendo: se sintió raro, algo no me cerró, me faltó algo. Pero muchas veces lo que está sintiendo es esto: que los personajes siguen ahí, solo que ya no se sienten igual. Y ahí está una de las primeras grietas de Wano. No en que los personajes hayan dejado de importar, sino en que por momentos dejaron de sentirse igual de cercanos, igual de nítidos, igual de vivos.
Y cuando eso pasa en One Piece, no se resiente solo una escena o un arco. Se resiente el corazón mismo de la historia. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima. こいつはルフィ太郎。